Entonces, repasando de nuevo, vimos la última clase, sistema de funciones implícitas, cerramos una unidad ahí, y ahora entramos en otra unidad, por eso se abrió otra pestaña en el aula virtual, de derivadas sucesivas, diferenciales sucesivas, Taylor, y luego sigue extremos, el estudio de extremos relativos para dos o más variables. Bien, extremos vamos a ver la semana que viene. Hoy vamos a ver hasta Taylor, ¿sí? El viernes no hay clases, es nuestro día, el día del profe, así que lo vamos a tomar ese día de descanso. Bien. Y lo que no sé si van a hacer consultas, si vamos a hacer consultas, capaz que no, ¿eh? Igual, ustedes están en el grupo de WhatsApp y ahí avisan si tienen algún problema. Tiene que disfrutar su día, profe. ¿Cómo? Tiene que disfrutar su día. Descansa, ¿no? Eso dijimos con la profe Claudia y le dijimos a los profes también. Bueno, empezamos la clase, ya tenemos aproximadamente la cantidad que siempre asisten. Voy a compartir pantalla entonces. Y el cuaderno. ¿Ahí se ve el cuaderno? Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, entonces, el tema, como les decía hoy, que vamos a ver es derivadas sucesivas y diferenciales sucesivas. Y esto es un tema ya conocido por ustedes, porque ustedes vieron ya en análisis matemático 1 que a partir de una función derivada podíamos derivar la cantidad de veces que necesitamos y hasta el orden que necesitamos. Por ejemplo, si teníamos el polinomio de Taylor en análisis 1, el orden lo definía la actividad, o cuánto yo quería que se aproxime Taylor a la función. ¿Se acuerdan de ese tema? Taylor. Eso vamos a ver hoy también, así que era solo para Taylor y Maclaurin, si se acuerdan. Entonces, para dos variables, nosotros vamos a empezar diciendo que sea una relación funcional z igual a f de xy, si existen sus derivadas, que son, en este caso, las funciones de más de una variable, son derivadas parciales de primer orden, y son funciones de dos variables. Bueno, yo abrevio funciones con la f y la n. No sé si alguno ¿no se acuerda? Son funciones de dos variables. Entonces, si son funciones de dos variables, se pueden derivar de nuevo. Nuevamente. Entonces, y si pueden admitir se pueden derivar n veces. ¿Sí? Las veces que el tipo de expresión me permita derivar. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué funciones se pueden derivar n veces? Funciones exponenciales. Trigonométricas. ¿Cómo se llaman esas funciones? Polinómicas. No, las polinómicas no se pueden derivar n veces. Periódicas. Trascendentes. Trascendente. Eso, que son las trascendentes. Las funciones que son seno y coseno. Sí. La logarítmica, la exponencial, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, ¿y cómo se pueden derivar? O sea, se aplica esta definición, se derivan de la misma manera
que hicimos la derivada parcial. O sea que la primera derivada parcial que hicimos. Ahí abrevio. Se derivan de la misma manera. Entonces, lo que vamos a hacer es, como dijimos, sea z, la expresión funcional de dos variables f de x, y, dijimos que existen sus derivadas parciales respecto de x y me dan funciones. A esto yo lo vuelvo a derivar. ¿Sí? Entonces, sí, como decíamos en la derivada parcial de primer orden, ¿se acuerdan que definíamos en un punto? ¿Se acuerdan que hacíamos la derivada parcial de primer orden respecto de x en un punto y trazábamos el plano? ¿Se acuerdan? Dejando y igual a y0. Bueno, acá esa interpretación geométrica no vamos a hacer, pero sí podemos definir como está en el apunte o como está en Rabuffetti, que yo puedo calcular la derivada de segundo orden, que a mí me gusta ponerle las dos comillas, no hace falta si no quieren escribirlas, y abajo pongo, si ya tenía la primera respecto de x, va primero una x y luego la segunda x que me dice que voy a volver a derivar respecto de esa x, ¿sí? Y esto en el punto P0. Si yo imagino cómo hicimos el límite de un cociente incremental, podemos pensarlo así, como el límite, ¿se acuerdan de quién era que hacíamos el límite? ¿Qué expresión poníamos acá? De delta X. De H. delta X, y creo que le poníamos H, ¿no? H que tiende a 0, de la derivada, porque la derivada primera es mi función, que es la función incrementada. ¿Y qué escribo acá? X0 más H. Y Y0 es la que dejo fija. Menos, ¿cómo escribo la función sin incrementar ahora? Que mi función es una nueva función que es la primer derivada. X0, Y0. X0, X0, Y0, sí señor. Sobre H. Y si existe este límite y es finito, entonces es la segunda derivada, que a algunos le decimos doble, respecto de X, que también tiene una escritura, además de esta, que ya la conocemos, la escritura de la derivada parcial que se lee así, derivada de segundo orden de la función f respecto de la x dos veces. Es otra escritura. Y me olvidé de ponerla acá en el punto. En el punto P0. ¿Sí? Bueno, de la misma manera se puede hacer la segunda derivada, lo voy a hacer más a la izquierda, la segunda derivada. Tengo la función nueva, que era respecto de x, pero la quiero volver a derivar respecto de y ahora. En el punto. Entonces me van a ayudar ustedes. ¿Qué escribo acá en el límite? el límite de k tendiendo a 0. Perfecto, el límite de k tendiendo a 0, y ahora arriba tengo que pensar la función incrementada menos la función sin incrementar. La función que tengo es la nueva, como les decía hoy, que es la derivada respecto de x. Esa es mi función nueva, que está incrementada en y0, que le incrementé a k. x0 queda sin incrementar, y y0 le incremento en k. Y le voy a restar mi nueva función sin incrementar. Acá hice un error. No, está bien, respecto de x. Sin incrementar. Este cociente incremental, si existe su límite, cuando k tiende a 0 y es finito, es la derivada parcial, por eso sabe, de segundo orden de la función f respecto de x primero y de y después.
Entonces podemos usar esta escritura de Leibniz, la de la D rara, digamos, griega, y la escritura con las comillas. Análogamente, ¿qué se definiría? Se definiría respecto de esta otra primer derivada de esa nueva función. Yo tenía la derivada respecto de y y puedo calcular respecto de la x en el punto P0, armando un límite parecido al que hicimos, y cómo se lee derivada de segundo orden de la función f, que primero derivamos respecto de y luego de x. Y la derivada de segundo orden que teníamos de primero de y, y después hacemos de nuevo de y, en el punto P0, y se lee como derivada de segundo orden de f respecto de y dos veces. ¿Se entiende cómo se lee? Bien, entonces, armando un arbolito de derivada y generalizando, si yo imagino que cada una de esas derivadas de segundo orden definen funciones derivables, vuelvo a derivar y me da la de tercero. Lo mismo pienso si definen funciones de dos variables, vuelvo a derivar, me definen las de cuarto y así sucesivamente hasta las de orden n en el caso de las funciones trascendentes. Y esto sería así, que yo tengo la función z de dos variables y puedo derivar f' respecto de x, f' respecto de y. Vuelvo a derivar la segunda respecto de x doble, la segunda respecto de x y de y mixta se le dice cuando están cruzadas. Acá. La segunda respecto de y primero y x, y la segunda doble de y. Sigo. Si quería derivar un poco más, o necesito de tercer orden, la de tercer orden de x respecto de x tres veces, y la de tercer orden de x dos veces y y una vez. Así pueden completar ustedes un árbol en el orden que quieran y necesiten derivar. Siempre mantengo el método, que significa copio los dos anteriores y le agrego la variable que falta respetando el orden primero x, después ya como para no desordenarme, digamos. ¿Me explico? La tercera de yxx, la tercera de yxy. Y acá me quedó corto, vamos, perdón. La tercera de yx y la triple yy. ¿Se entiende? Así podemos seguir derivando la cantidad de veces, como les dije, según el orden que necesitemos en el contexto o problema que estemos trabajando. Y se puede ver que tengo dos derivadas de primer orden. ¿Cuántas de segundo tengo? 4. 4. ¿Cuántas de tercer orden tengo? 8. 8. Entonces se dice que el número de derivadas parciales que voy a tener va a depender del orden. O sea, el número de derivadas parciales de orden n, que se suele escribir igual que el análisis 1, disculpen que acá le erré, que le poníamos así, ¿se acuerdan? Es 2 a la n. Si n es de primer orden, me queda 2. Si hago las de segundo orden, me queda 2 al cuadrado. Si necesito de orden 5, ¿cuántas derivadas voy a tener?
2 a la quinta, 32 expresiones. Y voy a ir armando el árbol. ¿Se entiende? Entonces, esta es la de primer orden, esta es la de segundo, y esta es la de tercero. Si sigo abriendo el árbol, se llegaría a la de quinto, por ejemplo, y tendría 32. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? Sí, profe. Bien, vamos a hacer ahora un ejemplo. ¿Puedo salir de aquí? Ah, esperen que aprendí del profe Daniel Mosqueda que da a la tarde la clase. Le ponemos hoja 1. Y hoy es 15. Saquen foto y sigo. Vamos entonces ahora a la hoja 2. Vamos a hacer el ejemplo. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer uno sencillo. Si la función es una polinómica, vamos a empezar a hallar las derivadas. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, hallar las derivadas. Yo voy a hacerla hasta de tercer orden. Esta, por ser polinómica, en algún momento me va a dar 0. ¿Sí? Entonces empezamos. El árbol de derivadas, como les decía. Tengo mi función z y hallo la primer derivada respecto de x. ¿A qué me queda igual? 5 por x a la cuarta, y cuadrado. Perdón, ¿alguien copió? A ver si puedo, no vuelo para atrás. ¿Alguien copió para dictarme? Sí, profe. Grande, gracias. X a la quinta por y al cuadrado. Menos 3x al cubo por y a la cuarta. Disculpen, chicos, a veces me boleo y copio, borro mal ahí. Bueno, entonces vamos a hacer las derivadas. Ya me estaban dictando, por favor. Me dijeron 5. 5x a la cuarta. A la cuarta por y cuadrado, Por y. menos 9x cuadrado, y a la cuarta. Bien, y acá, Y ahí es respecto de y. 2 por x a la quinta por y, menos 12x cubo por y cubo también. Bueno, vamos a la de segundo orden. Cuatro por 5 sería 20. X al cubo, y cuadrado menos 18x, y a la cuarta. Vamos por acá. La mixta respecto de x, y ahora. Y acá me quedaría 10. X a la cuarta, y. Menos 36x cuadrado, y cubo. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. La segunda hora de y respecto de x. 10. X a la cuarta y menos 36 x al cuadrado y cubo. Y acá la última, las de segundo orden, la doble de y, 2x a la quinta menos 36 x al cubo y al cuadrado.
Vamos a la última acá, porque me pedía de tercer orden. ¿Cuánto me quedaría acá? 60x cuadrado y Menos 18 y cuarta. Perdón que quedó medio desprolijo. El y en ese de tercer orden de las x es cuadrado, profe. Sí. 60x cuadrado, y cuadrado. Ah, tenés razón. Muchas gracias. Ahí. Ahora, la triple de xy me quedaría 40 x cubo y menos 18 por 4. 72. 72xy cubo. No sé si se ve algo, pero bueno. Ustedes pueden copiarlo. Acá voy a achicar un poquito este. 36x cuadrado y cubo para que me quede más lugar. La tercera de x, y, x sería 40 x cubo y menos 72xy cubo. La triple de y, 10x cubo, perdón, 10x cuarta menos 108. 108 x cuadrado y cuadrado. Vamos abajo. Profe, esa no sería X, Y y Y. Sí, señor. El que sabe, sabe. Perdón. Acá sería, voy a borrar para que me deje un margencito acá, le voy a hacer un poquito más chiquito. Este era entonces ahora voy a hacer la derivada tercera de y, x, 40 x cubo y menos 72x y cubo, la de tercer orden de y, 10x cuarta menos 72x cuadrado y cuadrado, y la última, la triple de x, 10x. Profe, ¿no es 108? El 108 es el 72. Gracias. Otra vez voy a escribir lo mismo. Qué pavada estoy haciendo. 108. Y acá sería x cuadrado y cuadrado. Bien, me perdí acá. Ahora sería 10x. Vamos a mejorar ese 10x. Menos 108. No. Sí, 108x cuadrado y cuadrado. Sí, 10x a la cuarta. 10x a la cuarta, profe. Menos 108. X al cuadrado, y al cuadrado, y ahora sí viene la derivada de tercer orden de y 3 veces. Ahí me quedaría 0 el primer término, y el segundo menos 72 x cubo
Y. ¿Se entendió? Y acá vamos a ver algo. Como estoy trabajando con un polinomio, existen las derivadas primeras y vamos también a ver que existe la derivada respecto la doble de x y de y. Y si existen, entonces, las cruzadas xy y yx son iguales. ¿Observaron eso? Sí, se Que no ve. El hay- teorema de Schwarz. Bien, y a eso llamamos el teorema de Schwarz. Esta expresión es igual a esta otra por el teorema de Schwarz. En este caso, teorema de Schwarz para segundo orden. ¿Sí? Pero también vemos, con otro color voy a hacer, que si existen todas las derivadas, por ejemplo, voy a poner la de primer orden, la de segundo, y voy a poner una, de la de tercer orden. Yo voy a poner x, y, x, por poner una, ¿no? Entonces, las de tercer orden que involucren las mismas letras en distinto orden van a ser iguales. Y estas son las mixtas de tercer orden. Puedo poner yxx o xxy. ¿Se entiende? Entonces voy a buscar esas. A esta le voy a poner un asterisco. Y así pueden buscar en la de tercer orden otras relaciones. Voy a marcar la doble X con la Y. Acá tengo una. Y la comparo con doble XY con esta. Me dio lo mismo. Y por acá abajo doble XY y esta otra vez. Son iguales. Y podríamos buscar las otras que son iguales. Análogamente, o también vamos a poner, en este caso se demuestra que son iguales las de tercer orden respecto de X una vez y Y dos veces, YXY y YYX. Entonces aquí tendríamos esta marcada con esta y con esta. ¿Se entiende? Entonces aproveché este ejemplo para ahora ingresar en el teorema de Schwarz. ¿Sí? ¿Qué me facilita el teorema de Schwarz? Que el árbol de derivada no se hace tan extenso cuando, por ejemplo, tengo que calcular las derivadas de quinto orden. No voy a hacer las 32, sino que voy a hacer mucho menos gracias al teorema de Schwarz. ¿Se entendió? Sí, profe. Seguimos ahora entonces. Epa. ¿Otra abajo o le sigue abajo, profe? Otra hoja. ¿Voy a decir que le siga abajo, Andrán? No, ahí ya, de última paso al grupo, ya saqué foto. Bueno. Esta sería la hoja 3. Y ahora viene el teorema de Schwarz. Este matemático nos ayudó un montón para el cálculo de las derivadas de mayor orden, porque no hace falta que hagamos todas las derivadas. Entonces sería que este teorema dice, si la función f de a en R con a incluida igual al espacio vectorial euclídeo con la métrica que ya conocemos, distancia de 2 dimensiones, tiene derivadas
continuas, o sea, derivadas parciales, como les dije hoy, f' respecto de x, f' respecto de y la segunda de xy, que sería la mixta, todas continuas en un entorno o en una vecindad, como dicen, de un punto que está en el dominio de la función. Entonces, se verifica que si existe la segunda mixta en P0, se cumple que son iguales. ¿Sí? Este es el teorema del enunciado. Tiene una demostración que es la que les quisimos compartir a ustedes en el video. No sé si alguno vio el video. Sí, profe. ¿Le gustó? ¿Lo entendieron? Estuvo re bueno. Explica muy bien el profe. Sí. Nosotros esta demostración no la damos, no la tomamos. En el apunte está un poco engorroso por ahí para entenderse. Entonces me la pasé buscando un videito el fin de semana y me gustó ese video. Se entiende y usa la notación muy parecida a nosotros. A los profes de la cátedra. Bueno, yo le puse una comilla y ahí queda como que esa comilla es el enunciado, ¿no es cierto? Me muestra, me marca el enunciado. Y la generalización de este teorema que muestra también en el apunte, es el que ya vimos un poco en el ejemplo, de mayor orden. Para n igual a 3, que la derivada de tercer orden de x, y es igual a la de tercer orden de y, xy, igual a la de tercer orden de yx, entonces, ustedes no saben cómo, no, o sea, ahora hay aplicaciones, pero hace muchos años no había tanto software, entonces uno tenía que hacer a mano esto. No saben cómo se simplifica el cálculo gracias a este teorema de Schwarz. Bien. Y, perdón, el arbolito, como ya les dije, les mostré en el árbol de derivadas que hice cuando hice derivadas sucesivas, se simplificaría un montón, porque por Schwarz, si ya sé que es continua la función, lo sigo haciendo. Bueno, este teorema de Schwarz, yo quisiera que ustedes analicen, en el apunte hay dos ejemplos. Yo les hice uno parecido, porque, si me permiten, voy a ir a la hoja 2. Acá la función es continua, las derivadas parciales son continuas, y se puede ver que no hay problema de definición, entonces el teorema de Schwarz se cumple. En el apunte los invito a que resuelvan, o que controlen, porque hay un errorcito que lo encontré hoy, nunca lo damos al ejemplo ese, pero ayer con la profe Claudia Benedito, que estábamos armando cómo íbamos a dar, hoy dijimos, vamos a hacer este año, y encontramos un error, y quiero que lo analicen. Si ustedes tienen el apunte ahí, a mano, la actividad que es cuando tengan algún tiempo es analizar Schwarz en el ejemplo, y les copio el ejemplo. Encontré este año un error, pero ustedes saben, chicos, que este apunte se reeditó, y muchos miramos, 4 profesores miramos, y sigue habiendo error. Bueno, la función tiene esa expresión si el par XY es distinto del origen.
y dice que vale 0 si XY es el origen. Bueno, yo quisiera que analicen lo que está en el apunte a ver si le encuentran el error. Después lo suben al grupo de WhatsApp. Lo que se analiza es, esperen que me olvidé de copiar lo más importante, en el origen, en P000. Analizó source en el ejemplo tanto, y me olvidé de poner acá, en P000. Bueno, el que le gusta hacer matemáticas, cuando está aburrido, lo analiza. ¿Sí? Bien, entonces ya avanzamos teorema de Schwarz, y ahora vamos a otro tema importante, que es el que luego nos da pie para hacer el teorema de Taylor, la serie de Taylor. Este tema es diferenciales sucesivas. Profe, ¿en los parciales Sí. suelen pedir la demostración del teorema de Schwarz? No, si vamos a tomar alguna demostración que nos damos, les avisamos, Ah, bueno, muchas gracias. a que sobre todo nos pregunten. Bueno, en diferenciales sucesivas entonces vamos a tener que sea la relación funcional z igual a f de xy, y voy a poner la condición de que sea diferenciable. Si no, no podemos hablar de esto, ¿sí? Y que entonces el diferencial de z, ¿qué va a ser igual? A f' de x por diferencial de x en su expresión analítica, ¿no es cierto? F' de y por diferencial de y. Y esto, si nosotros analizamos en algún punto, analizamos en algún contexto, esto me da una función, ¿sí? Define una nueva función y se puede volver a calcular el diferencial. El diferencial. Entonces, o la diferencial. Esto creo que es una de las pocas palabras que tienen cualquiera de los dos géneros. A veces decimos el, a veces la. Bueno, entonces, lo que vamos a calcular entonces ahora es el diferencial del diferencial. ¿Sí? Entonces, yo voy a calcular el diferencial del diferencial, que lo que se hace es poner así, que es el diferencial a lo que ya tengo. O sea, ¿qué tengo? La derivada respecto de x diferencial de x, más la derivada respecto de y diferencial y. Bueno, ustedes saben que el diferencial de una suma es la suma de los diferenciales, entonces yo puedo hacer el diferencial como si fuera una propiedad distributiva, ¿no es cierto?, en este y en este. Entonces, ¿cómo hago si quiero aplicar el diferencial a este primer término? ¿Lo pensamos? Es f de prima de x por dx. Claro, porque esta sería mi función, ¿sí? Entonces, si yo le quiero calcular el diferencial a esa función, tengo que hacer la derivada de esa función, pero la derivada de esa función, voy a tener dos derivadas parciales, ¿o no? Voy a tener la derivada parcial respecto de x que ya tenía, respecto de x, diferencial de x, y luego el otro diferencial de x. ¿Se entiende lo que digo? Voy a hacer con otro color para que se vea mejor.
Así voy a plantearlo así les queda más claro. Yo voy a aplicar a esta función, a esta expresión, ¿sí? Entonces, yo sé que eso va a terminar siendo un diferencial de X, diferencial Y. ¿De quién? Y de lo que marqué en rojo, esta parte. Si yo aplico el diferencial a eso, va a ser la derivada parcial que ya tenía respecto de X, diferencial de X. Y la derivada parcial que ya tenía de X, respecto de Y, diferencial X. ¿Se entiende? Esto es lo que apliqué el diferencial. Seguimos a ver si se entiende mejor. Más, de la misma manera pienso y voy a tener diferencial de X, diferencial Y. Pero ¿quién ahora voy a hacerle el concepto de diferencial? Pienso en esto primero, pero viene acompañado del diferencial Y. Entonces voy a tener la segunda derivada respecto de Y y luego X, diferencial Y la segunda derivada que primero era de Y, luego de Y, diferencial Y. Y ahora sí. ¿Lo dejo pensar un ratito o seguimos? ¿Puedo ordenar? Siga, no, profe. Dale. Voy a tener en este primer término la segunda derivada respecto de X dos veces y el diferencial de X al cuadrado. Y después voy a tener un tercer término, que si abreviamos un poco, que es la segunda derivada respecto de Y dos veces, diferencial Y al cuadrado. Y estos dos son términos cuyo coeficiente son las derivadas mixtas que por Schwarz son iguales. Entonces ahí vamos a poner más el doble producto de la derivada doble mixta, puedo poner XY o YX, y si los diferenciales son de X de Y. Y este es mi diferencial sucesivo de segundo orden. ¿Se entendió? Si yo quiero calcular el diferencial de segundo orden de una función, esto lo vamos a usar cuando demos extremos, vamos a usar el de segundo orden para demostrar el método lesiano. Es esta expresión la que tenemos. Que luego vamos a analizar que esto se parece a un binomio, ¿no? El cuadrado del primero y del segundo. Se parece a un binomio de segundo orden. Pongo de orden porque estamos hablando de derivada. ¿Cuál sería mi primer término? Pensemos. Y esto lo aplico a f en un punto. O si quieren ponemos f de x, y. Me dicen cuál sería el primer término. A ver, pensemos. X de X. Esto es una derivada. ¿Y quién me dice el orden? El 2 que ya puse afuera. ¿Ven? Entonces, ¿qué pondría ahí como primer término? Milanesa, entonces. Epa, ya tienen hambre. Y no son las 9 de la mañana todavía. Sí. No, La derivada de la función respecto de x. Por el diferencial de x es mi primer término. Y el segundo es este, pero sin elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Es lineal acá se pone sin elevar al cuadrado. Porque después yo elevo cuando tengo el operador este. ¿Se entiende? A ese operador que ahora le vamos a generalizar se le llama operador diferencial. Ahí copien que quiero pasar a la otra hoja. O saquen foto, terminen como quieran. ¿Y pasa lo mismo con los signos que pasaban en los cuadrados?
Igual, sí. Nosotros nomás en la teoría lo que hacemos es ocupar siempre el signo como de adición, que no cambia los signos de lo que tenga según el ejercicio. Profe, ¿Sí? yo tengo, o sea, esta dudita. ¿Viste que cuando se resolvió ahí el diferencial de eso que está en rojo, por ejemplo, Sí, el segundo término que está en rojo, sí. eh, función segunda derivada de xy, diferencial de y no sería eso que está en rojo, y lo que está azul no sería diferencial de x. Eso, eh, no sé. Vos estás hablando, en esto lo que yo armé, acá donde estoy marcando, armé el diferencial que tenía, porque le voy a hacer a eso el diferencial. En este. Luego, lo que apliqué es, si aplico diferencial a este primer término, yo sí o sí voy a tener en ese primer término dos términos. La derivada parcial respecto de algo por diferencial de x, más la derivada parcial de ese algo por diferencial de. Ahí recién estoy teniendo desdoblado este primer término. ¿Se entiende? Y cuando yo hago la derivada parcial por aplicar este diferencial, es a una función que ya era la derivada parcial respecto de x. Por eso primero pongo de x. Y si hago el diferencial, va a aparecer con el diferencial de x, una x abajo, y con el diferencial de la y, esta y, que derivé respecto de y. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, y lo mismo lo hago en esta parte, lo mismo, en este segundo término. ¿Sí? Bueno, paso a la otra hoja, hoja 4. Y acá vamos a hacer un tema que yo no recuerdo si está así, con este título en el apunte, que se llama operador diferencial. Bueno, el operador diferencial es, por ejemplo, dada una función o variable como venimos viendo, se define el operador diferencial como un binomio elevado al orden de derivación n. El término operador indica que se aplica a la función f de xy una serie de cálculos, como un algoritmo sería, análogos al binomio de Newton. Entonces, por ejemplo, el operador diferencial, si yo quiero calcular el diferencial de z a la n, va a estar compuesto por ese binomio y el orden de derivación se pone entre
paréntesis, donde el primer término es la derivada de algo respecto de x diferencial de x, y el segundo término es la derivada de algo respecto de y diferencial y, siendo ese algo la función. Se aplica, ¿sí? Por eso vuelvo a poner, se aplica. No es que hay un producto acá, porque entre el paréntesis, acá no hay un producto, ¿se entiende? Sino que es una aplicación a la función. Eso me indica que yo me voy a meter adentro de la función a hacer las derivadas. Vamos a hacer un ejemplo. No voy a calcular el ejemplo, sino cómo se aplica ese operador. Voy a calcular el de orden 3. Entonces, ¿qué decía el binomio? Es el cubo del primero y el último era el cubo del segundo, ¿se acuerdan? Y después tenemos el triple producto del primero por el segundo, el primero al cuadrado por el segundo, ¿no es cierto? Cuando pongo primero y segundo son los términos, ¿eh? ¿Me explico o no? Sí. Y acá del primero por el segundo al cuadrado. O sea, vamos a intentar a ver cómo yo traduzco esto que expliqué en la operatoria. Porque digo, se aplica a, ya no es un cuadrado como el binomio. Si yo recuerdo, el binomio era dos términos que le llamamos primero y segundo y el cuadrado. Y acá no es lo mismo, porque acá aparece un orden de derivación. Epa, era el cubo, dijimos, ¿no? El cubo del primero, más el triple de a cuadrado b, más el triple de ab cuadrado, más b cubo. Entonces, análogo porque ocupo la misma técnica, porque si me pongo a hacer lo que hice en la hoja anterior y aplicar un diferencial a los términos, se va multiplicando por 2 cada término, porque uno va a estar para el diferencial de x y otro para el diferencial de y. Entonces se va a hacer muy engorroso y largo el cálculo. No es difícil, pero es largo para cada vez que quiera. Y ahora vamos a empezar a ver cómo aplico esta técnica del operador diferencial. Miren, el cubo del primero, aplicado esto a la función, significa que el cubo del primero me está diciendo en orden de derivación que voy a hacer el triple, la derivada triple de x 3 veces. Eso es que aplico a f. Y orden de derivación es según el 3 este. ¿Sí? Y el diferencial de x sí va al cubo. Lo mismo análogamente para el último término. El triple, la derivada de tercer orden de y 3 veces por el diferencial de y al cubo. Y los términos centrales, ¿qué me están diciendo? El 3 es el factor. Pero ¿cómo aplico orden de derivación de la tercera derivada con esta idea? Bueno, lo traduzco así. El primero 2 veces significa que derivo x 2 veces y el segundo una vez. El cuadrado, ¿no es cierto? Este cuadradito en la derivación. Este cuadradito en la derivación me indica eso. Pero en el diferencial me indica que de x está al cuadrado y de y a la 1. ¿Se entendió? Vamos a armar el otro. 3 por. ¿Cómo entiendo entonces ahora que este segundo tiene al cuadrado en la derivación? Y bueno, el segundo término es la derivada respecto de y. Entonces, va a ser una vez la x y 2 veces la y.
Y si el cuadrado para los diferenciales me indica que diferencial de x a la 1 y diferencial de y a la 2. Entonces estamos haciendo una analogía, aunque no encierra el mismo concepto, pero la operatoria es análoga. ¿Sí? Y para recordar el binomio de Newton, no sé si alguna vez hicieron en álgebra el triángulo de Pascal, creo que era, no me acuerdo el nombre. No, profe, Para el no binomio de llevo. Newton. Bueno, empieza así. Este triangulito cuyos lados son la unidad, me ayuda a ver qué coeficientes son los que pongo según el orden del diferencial o del binomio que hagamos. Entonces, por ejemplo, este es el diferencial de primer orden. Perdón, porque cuando hablamos de diferencial va cuadrado directamente. Acá me indica que el término central es el 2. Este es el diferencial de segundo orden. Este es el de tercero, me indica que el término central es 3. Luego si pongo una más, me da el de cuarto orden. ¿Se entiende? Y esos son los coeficientes que acompañan a los términos centrales en este operador diferencial. ¿Quieren sacar una foto? Ahí está, profe. Bien, en el apunte está, no hay ejemplo, pero ustedes en la práctica van a hacer varios ejemplos de cómo desarrollan este operador. Hay algunos ejemplos. Y yo no quiero demorarme mucho acá porque quiero ahora sí entrar en el teorema de Taylor. ¿Sí? Bueno, antes de pasar a la hoja 5, voy a presentarles un PowerPoint. Aquí, avísenme si ven bien. Serie de Taylor, métodos numéricos. ¿Lo ven? Sí, profe, se ve. Bueno, gracias por responder. Vamos entonces. La serie de Taylor, un poquito de historia. Algunos dicen que, tienen en cuenta que solo fue Taylor el matemático, pero ahí hay una breve historia de que en la antigüedad ya Zenón, Aristóteles, Arquímedes, Liu Hui utilizaron métodos numéricos acercándose a funciones trascendentes o con problemas, singularidades en algún punto, mediante polinomios. ¿Sí? Lo hacían en forma empírica. Por eso es lindo el cálculo numérico. No sé si ustedes alguna vez escucharon cálculo numérico o análisis numérico. Generalmente sale de situaciones empíricas, donde vamos probando y ensayando con datos y construimos una función. Entonces, esos fueron los primeros que se aproximaron, pero en el siglo XIV y XVI tenemos los métodos por Madhava o Sangamagrama, no me sale que también no hay muchos escritos, entre los matemáticos había muchas discusiones y peleas y se robaban los trabajos. No dejó este matemático hindú, pero hubo algunos testimonios de que él ya trabajó con esta serie para funciones trigonométricas. Él ya hizo un trabajo que luego lo siguió James Gregory junto con Maclaurin y por último Taylor, que le dio el nombre porque ¿qué hizo Taylor? Con todos los estudios empíricos y todo el trabajo que hicieron, generalizó para cualquier función. ¿Sí? Bueno, me parece interesante la historia porque, claro, hoy tenemos todo servido, por decirlo de alguna manera.
ya tenemos definida la serie, ya tenemos las aplicaciones, pero llevó demasiados años llegar a esto. Estamos en el 2021, fíjense que en el 1715 Taylor hizo esto, y venía de antes. Entonces, bien, se trata de encontrar ese polinomio que permita predecir el valor de la función en el punto próximo x, cualquiera, en términos de la función y sus derivadas, que es el dato que tenemos. Entonces, lo que se hace, y esto para recordar solamente el análisis 1, es que el polinomio va a tener como, el primer polinomio va a coincidir con el valor de la función en el punto. La derivada de ese polinomio Taylor va a coincidir con la derivada de la función en el punto, que es dato. La segunda derivada del polinomio de Taylor en el punto es igual a la segunda derivada de la función en el punto. Así hasta el orden n. ¿Les recuerda análisis 1 esto, no? Sí, profe. Bueno, en el punto, en este ejemplo, en el punto x sub i igual a 1, se sabe que la función f de x polinomial de tercer grado y sus derivadas toman esos valores. O sea que yo tengo de data. Yo no sé cuál es la función. Puede ser cualquier función que se me ocurra dibujar. Pero lo que vamos a hacer es que con estos datos, en el 1, vamos a fabricar una función que se aproxime a la función que no conocemos. De allí surge este problema. Ustedes imaginan que yo, por ejemplo, quiero calcular el recorrido de un móvil y no sé cuál es el recorrido, pero sí sé en el instante tanto cuántos metros recorrió, kilómetros, cuál era la velocidad que tenía en ese instante y la aceleración que tenía. 3 datos tengo ahí. Y bueno, por Taylor puedo construir una aproximación del recorrido, de la función que me da el recorrido, en puntos cercanos al instante que tomé las mediciones. ¿Se entendió? Entonces, a partir de estos datos, utilizando la expansión en serie de Taylor dada, encontrar el polinomio. Y esa funcioncita que está ahí, f de x, en realidad ahí debería ser p de x, porque es el polinomio y le vamos a decir que es la función. ¿Se acuerdan la formulita? Aparecía un factorial, aparecía el h al cuadrado, o delta x, o diferencial de x al cuadrado, que es x menos 1, ¿sí? Y ahí dice que h es la diferencia, o el delta x, entre x sub i más 1 y x sub i. Entonces se puede calcular en un entorno, en un punto dentro del entorno del 1, elige el 3 en este ejemplo, el valor de la función. Sigo. Esto es todo análisis 1. En el ejercicio anterior se ajusta perfectamente porque es un polinomio. Suponemos que es un polinomio. Pero a veces no tenemos funciones polinómicas, sino tenemos funciones trascendentes. Entonces ahí mayor aproximación vamos a tener cuando mayor derivadas hagamos. ¿Sí? ¿Son funciones trascendentes o mixtas? Mixtas es cuando combinamos. Entonces, como no es posible considerar un número infinito de términos, no podemos hacer la serie, no hay más remedio que truncarla en algún orden. ¿Sí? Y considerar hasta ahí. Y lo que me sobra es el término residual. Bueno, un ejemplo. El coseno de x. Y quiero calcular el desarrollo de Taylor en 30 grados. Pero conocemos los valores de la función y de sus derivadas en 0. O sea, mi punto p sub 0 es 0. Entonces hallamos los primeros 7 términos.
se hacen las derivadas de la función y en el 0, que es mi punto. Y como P sub 1, que es 30 grados, me pide ahí en 30, es pi sobre 6. Entonces, el delta, el h o delta x es pi sobre 6. Bueno, ya tenemos todos los datos ahí. Construimos ahora. No hicimos la fórmula de Taylor. A ver si la... Ahí está. El coseno de x sería la solución de eso. Si yo quisiera calcular en 30 grados, en pi sobre 6, reemplazo nomás las x. ¿Sí? Bueno, ahí hay más ejemplos que ustedes, si vieron o recuerdan en análisis 1, ahí les sumé más ejemplos. ¿Se acuerdan de este tema, no? No sé. La verdad que muy poco, profe. Muy poco, bueno. Yo les aconsejo, si alguno tiene la dirección de YouTube de Taylor, yo no me acuerdo si yo hice este video o hizo el profe Arriola, no lo recuerdo. Busquen en YouTube Taylor y a ver si aparece mi nombre o el de Arriola de otro profe de análisis 1, bájenlo y lo leen. Porque esto es solo un repaso para que tengan en cuenta y se entienda mejor el de segundo, el de 2 variables. Profe, yo tengo un apuntecito, si quiere paso al... Bueno, Pero ahí puedo es pasar. de 2 variables, no de una. Paso de Bueno, grupo. sí, pasar, yo igual voy a pasar ahora. Este PowerPoint, ¿sí? Este Power lo sube al grupo, eso iba a preguntar. Sí. Bueno, el residuo de la serie Taylor, el error, el término complementario, así se llama, todos esos términos tienen, ¿sí? Entonces, ¿cómo se analiza eso? Y ahí tenemos el primer punto. El valor de n es el número de términos de la serie, considerados al aproximar el valor de la función. Mientras mayor sea el valor de n, menor es el error y mayor la aproximación. El valor de h, el tamaño del paso o distancia, es el delta x para nosotros, ¿sí? Es entre el valor o la distancia entre la variable que tengo de dato y la que yo quiero calcular. ¿Sí? O sea, h es la distancia entre x sub i y x sub i más 1. Perdón. Bueno, y ahí está la grafiquita más completa. Miren, yo tengo en x sub i a sub 0, pero quiero calcular aproximación de Taylor en x sub i más 1. ¿Sí? Está muy exagerada la distancia ahí. Pero miren, a ver si puedo marcar acá. Sí. Bien. En este punto tengo los datos. ¿Sí? Este valor es la función en x sub i. Y gracias a las derivadas en x sub i que tengo de datos, yo construyo el polinomio de Taylor. Este es el de orden 1, es una línea. Es el polinomio de Taylor de orden 1. Ya ocupamos la primera derivada. Entonces este es el de orden 2. Acá me faltaría el término residual de orden 2. Acá el de orden 1. Esta es mi función y este es de orden 3. Me falta el término residual. En realidad este es, perdón, no puedo corregir, pero es siempre un orden más. Acá sería 3, acá sería 2. Porque para armar ese t sub n, necesito, o t sub n más 1, necesito las derivadas de orden n más 1. Si acá hice hasta orden... A ver si estoy hablando bien. Primer derivada, segunda derivada. Este sería tercer derivada, perdón. Hice bien hoy. Si yo quiero hallar hasta el segundo orden, mi t sub n va a ser de uno más del orden de derivación que me están pidiendo. Y bueno, vamos a confirmar ahora cuando avancemos en este tema. Entonces, si yo me acerco, vamos a suponer que mi x sub i más 1, que eso era lo que me interesaba marcar acá.
es acá. Miren, esta es mi imagen. Esto es f de x sub i más 1 para este nuevo valor que yo marco, ¿no es cierto? Miren a cuánto está el a sub 0. Miren a cuánto está el otro. Y miren, el de mayor orden se pegó más. A eso me llamo yo error. Que cuanto más avanzo en el grado del polinomio, menos error tengo. Y acá ya mucho menos, ¿ven? ¿Se entiende la idea? Sí, bueno, sigo. ¿Se entiende? Profe, Sí. ahí ya ¿Sí? pasé el teorema de Taylor de dos variables. Hasta la sexta Bueno. derivada está hecho. Mire Qué si... capo. si- Gracias. quizá. Ahora miramos. Bueno, la fórmula de Taylor en dos variables es lo que vamos a demostrar hoy. ¿Ven? Aparecen dos variables x, y. P sub 0 es para achicar la notación, es x0, y0. Y ahí aparece el famoso operador diferencial, ¿ven? Que simplifica mucho la notación. Y ahí yo puse Taylor en dos variables doc, porque ahora cuando les pase, le voy a pasar esta presentación y ese documento, que es del apunte de cátedra, para que lo tengan todo armadito. Esa formulita es la que vamos a demostrar ahora más, en un ratito. Seguimos. En el ejemplo 1 tengo z igual al logaritmo de x por y, aproximar por el polinomio de Taylor en el punto 0,1,0,1 de grado 3. Entonces definimos en el punto 0,0 y utilizando derive, yo tengo la verde es el logaritmo y la fucsia es la función que se aproxima en el punto. Eso usando derive. El ejemplo 2, logaritmo de x más y, se aplica deriva, ustedes pueden aplicar GeoGebra, yo desconozco cómo se aplica, le pueden preguntar a los profes del práctico cómo pueden usar Taylor con GeoGebra. ¿Ven? Hasta el orden en el punto 2 calculamos también. ¿Y qué me da? El logaritmo de x más y es la que se ve más en negro, y la que está en naranja y fucsia es el polinomio que parece un paraboloide hiperbólico, una silla de montar. ¿Ven? Cómo se aproxima en el punto. Si yo hubiera hecho de orden 1, me iba a dar un plano. Seguramente en una vecindad del punto iba a haber mucho error, y ese es mi término complementario. Bien, eso es lo que le voy a subir después, y ahora vamos a hacer la demostración. Vamos a la pantalla entonces, a la pizarra. Esta sería hoja 5, chicos. Sí, profe. Bueno, hoja 5, 15 de septiembre. Bien, entonces, para trabajar con esto, ¿qué hicimos cuando trabajamos con derivada parcial con la función para asociar algo que ya teníamos? Para definir derivada parcial, o sea, derivada de una función de dos variables. ¿Cuál fue la estrategia para poder empezar a hablar de derivada en una función de dos variables? A ver, ¿quién me dice? Empezamos con los límites iterados, puede ser. Se hizo un límite, pero ese límite que se definió de un cociente incremental, ¿cómo se armó el cociente incremental? ¿Cuál fue la estrategia? Se incrementó X y después se incrementó Y. No, Primero se definió el incremento. ¿primero qué? Se definió el incremento.
antes que eso. Tomamos como constante a una de las dos. Bien, eso es clave. En dos variables, para simplificar el análisis, primero dejamos una como constante. La primera que dejamos como constante fue y igual a y0. Y ahí se dibujó un planito que cortó la superficie y luego incrementamos x, la otra variable. Y hallamos cómo la función z se varía, digamos, al incrementar la variable x dejando constante y. Bueno, algo parecido vamos a hacer acá dejando una, llevando a una variable, para que en una variable analicemos. ¿En qué digo que es parecido? En que llevamos el P0S de X0, Y0 a un T0, por ejemplo. ¿Sí? No es que dejo constante, sino que renombro en base a una sola variable. Y ahí sí, en límites, ¿se acuerdan que cuando queríamos salvar una indeterminación y buscamos caminos, podíamos terminar teniendo un límite en una variable? Bueno, estamos usando estos conceptos. Entonces yo los invito a recordar eso para entender ahora esta fórmula. No es tan sencillo, pero si lo pensamos así, se entiende más. Entonces, sea una función f de a en b, a está incluido igual al espacio vectorial euclidio métrico de 2 dimensiones. B incluido igual a los reales, o sea, una dimensión, al que cumple la ley de correspondencia f de xy y posee derivadas parciales f' de x, f' de y, o sea, existen esas derivadas parciales continuas y vamos a decir que sean de orden n. Todas continuas, ¿no es cierto? En el dominio A. Entonces, vamos a definir también, todas estas son las condiciones, ¿eh? Que sea P sub 0 el punto que voy a trabajar de coordenadas x0, y0, y un punto P1 de coordenadas x1, y1, tal que esas coordenadas, miren cómo van a ser, y yo acá quiero que piensen ustedes qué significa esto. Que vamos a poner un punto en la proximidad de P0, o en el entorno de centro P0 y radio R, que también esto está incluido ¿dónde? En A, en el dominio, ¿sí? Bueno, vamos a también definir un punto, y sea también, me falta una coma, P sub M, que pertenece, pues es interior, al intervalo P sub 0, P sub 1. Después vamos a definir bien qué es eso. Miren, voy a mejorar esto porque parece que hoy es una subida acá. Peor quedó. No le pongo nada, si no se ve nada raro. Bien, entonces seguimos. Nos vamos a aproximar a f de xy por medio de una función polinomial que voy a llamar p de x. Que lo voy a llamar p de xy, perdón. ¿Sí? Entonces, teniendo como dato P0 y sus derivadas. ¿Se acuerdan que eso es lo primero que dijimos? Para la función de una variable. En P0, ¿sí? Y para eso vamos a definir algunas cuestiones. Que x
y Y de ese polinomio van a estar formados por estas ecuaciones paramétricas. X va a ser X0 más T por H. Y va a ser Y0 más T por K. Y ese T va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Y esto lo voy a tratar de explicar así. X0, Y0. Después tengo el X1, Y1. Este es el P0. Este es el P1 que está en un entorno. Y voy a hacer ahora un X. Pero ese X, ¿ustedes me pueden explicar ese punto XY o PM que dije por acá? Miren, por acá. ¿Dónde va a estar? ¿Puede estar por acá? ¿Está entre P0 y P1? No, no está. No. ¿Dónde tiene que estar? Este segmentito que puse acá me está indicando dónde tiene que estar, P sub M. Entonces, P sub M va a ser este punto. Y por ejemplo, ¿por qué pongo que T varía entre 0 y 1? Vamos a poner que P0 sea 1, 1. Y que P1 sea, ¿qué original? 2, 2. Y le voy a dar a T el valor 0,5. ¿Cuánto me da PM? ¿051? Vamos a probar. ¿Qué dice que es PM? Es X0, que es 1, más T por H. ¿Cuánto vale H? 1, porque es 2 menos 1. ¿Cuánto vale Y? M. Y0, que es 1, más 0,5 por K. ¿Cuánto vale K? 2 menos 1, 1. Entonces, ¿cuánto vale mi PM en este ejemplo? 1,5. Epa, le puse en todo, el punto y coma. 1,5, 1,5. ¿Se entiende? Sí. T vale 1, ¿qué va a pasar? Si T vale 1, por eso no le pongo el igual, me voy a ir a P1 y no quiero que sea P1. Y si T vale 0, me voy a P0. Y yo quiero que P sub M esté entre los dos, no sea ni P0 ni P1. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Todas esas condiciones estamos definiendo. Seguimos. Restringiendo entonces el dominio A al segmento P0, P1, ¿se entiende lo que digo? Vamos a suponer que
yo acá trazo el entorno, voy a hacer con otro color. Este era un entorno, ¿no es cierto? Y ese entorno está incluido en el dominio. Yo ahora quiero que mi dominio sea este segmento nomás. No todo el dominio que teníamos, ¿sí? Entonces, si yo restrinjo, entonces, dos segunditos. Los valores de la función ¿de quién van a depender? ¿Dependen de quién? A ver si se dan cuenta. ¿De T, profe? Dependen de T. Y ahí logramos eso que le dije cuando empecé. Vamos a tratar de usar una estrategia donde nosotros llevamos algo de dos variables a una variable. Entonces, si dependen de T, voy a tener como una función compuesta, ¿no es cierto? Definimos entonces la función g de t. ¿Cómo es esa función g de t? Va a ser la función f en x0 más h por t, y0 más k por t. ¿Sí? Bien, tal que. Pregunto, g en 0, ¿cuánto vale? X0, Y0. Bien, x0, y0. O algunos escriben f en p0. Y g en 1. Sería P1. X sub 0 más H y sub 0 más K. ¿Qué sería f en p1? Epa, vamos a poner así como dijiste que me gusta más esto que estoy haciendo. Acá sería f de x0 más h, y0 más k, equivalente a f en p1. 2 segundos que no se ve bien. Listo. Bien. Acá le vamos a poner a esta expresión una A. ¿Sí? Seguimos. Entonces, por hipótesis sabemos y las hipótesis que son todo lo que pusimos acá al comienzo, que existen las derivadas y son continuas. ¿Sí? También existen las derivadas de g de t, entonces. ¿Por qué? Así también para g de t, ¿por qué? Se cumple también para g de t. Porque es una función compuesta por... Sí, porque sale de la otra. Entonces acá voy a poner así. Por hipótesis, sabemos de f que existen segregadas y son continuas. Así también para g de t, porque habíamos visto cuando analizamos funciones compuestas que si componemos funciones continuas,
también las composiciones son continuas. Acá compusimos una función dependiendo de otra variable t, que ya era continua, entonces gt es continua. Bien, entonces, ¿qué más decimos? Entonces, podemos decir que la derivada g' de t va a ser igual. Esto es una derivada de una función compuesta, ¿no? ¿Cómo la escribíamos? Derivada de g respecto de t con esta notación. ¿Me pueden decir a qué es igual? La regla de la cadena. La derivada parcial de la función respecto de x. La derivada parcial de la función respecto de x por La derivada parcial de x, no, total de x respecto de t. total. Muy bien, más. La derivada parcial de la función respecto de y por la derivada total de y respecto de t. Perfecto. Bien, ¿y qué más podemos decir aquí? Que si yo miro acá en B, o que le podemos poner un asterisco acá. Si yo derivo la x, por ejemplo, respecto de t, x' que es igual. La variación h, Es igual a h. Si yo derivo x, es respecto de la variable t. Entonces me queda h. Y si yo derivo y acá, me da acá, ¿sí o no? ¿Y de qué otra forma puedo escribir la derivada de y? ¿Puedo escribir así? Sí, porque es derivada total. Entonces, miren, esto que tengo aquí, la derivada de x es h. La derivada de y es k. Entonces, esto es f' de x por h más f' de y por k. Y esto no es más que el diferencial de z. Y acá descubrimos algo muy importante en este análisis, que g' de t es el diferencial de z. ¿Está? G' de t es el diferencial de z. ¿Sí? Entonces, podemos sacar el diferencial, el operador diferencial de z y compararlo con el operador diferencial o derivada de g, ¿sí? Eso lo vimos hoy. Entonces vamos a poner así. No es que hallamos, definimos. Entonces, la derivada de orden n de t y va a ser equivalente al diferencial a la n de z. Entonces ahí no es más fácil, es mucho más fácil si yo hago la derivada, por ejemplo, de orden k de la función t y es el operador, ¿a qué va a ser igual? De la f. A la derivada parcial respecto de x por h más la derivada parcial respecto de y por k. Ah, use k y k, ¿eh? Vamos a ponerle n nomás. Si no se enojan. Si ya copiaron, borren un poquitito porque me quedó ahí
Me olvidé por qué ponía N, para que no haya letras. Bueno, y esa F, ¿de quién era? Acuérdense que es la compuesta, ¿no es cierto? X0 más HT de 0 más KT. ¿Se entiende? Pregunten, chicos. Voy a volver a hacer más pequeño para que entre bien esto acá. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, yo les hago la pregunta, ¿eh? No, profe. ¿Hago la pregunta? Dale. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿A dónde queremos llegar? Queremos demostrar la fórmula. ¿Y por qué estamos haciendo esta derivada? Está tan pequeña acá que no me sale prolijo, perdón, ya me va a salir en... Mientras tanto ustedes piensan y me contestan. Para que la función que encontremos nos quede expresada en una sola variable. En una sola variable y con el operador diferencial podamos expresar qué cosa. El área de la función. ¿No? ¿Por qué el operador diferencial este? Profe, una consulta. ¿Qué diferencia hay entre operador nabla y operador diferencial? Nada que ver lo que estás preguntando. No vimos operador no habla. ¿Quién sos? No vimos todavía operador no habla. Ah, bueno. ¿Estabas estudiando ya ese tema? No, pero yo había escuchado el nombre de operador nabla, entonces pensé que tenía algo que ver Haceme con el operador acordar, diferencial. haceme acordar cuando lleguemos a ese tema que habla de operador no habla. Acordate del operador diferencial y ahí comparamos. ¿Sí? No dimos todavía operador no habla y... Pero sí en análisis 2 ocupamos a varios operadores, en análisis 3 también, y está bueno que cada operador o cada determinante que nosotros ocupemos en el cálculo lo tengan bien diferenciado, así que deja anotada tu pregunta ahí y acordate que me la tenés que hacer de nuevo, ¿puede ser? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, nosotros estamos logrando, al restringir el dominio de la función solo a la línea que une P0 con P1, llevar una función de dos variables a una sola que depende de T. De esa manera establecemos una relación importantísima, que es que el diferencial de la función z es igual y equivalente a la derivada total de la función compuesta. Que si yo hago de mayor orden, eso se sigue manteniendo. El operador diferencial de orden n de la z va a ser equivalente a la derivada total de orden n de la función de t. Y eso nos lleva ahora a la expresión de Taylor, ¿sí? Bueno, yo acá le voy a llamar a esta expresión B. ¿Vieron que hay una que llamé A? A esta la voy a llamar B. Porque con todas estas expresiones vamos a armar Taylor de una variable, ¿sí? No me olvido. La relación A
y la B que encontramos. Me avisan y cambio de hoja. ¿Cambio? Profe, ¿Sí? entonces, ¿qué es lo que podemos expresar con el operador? El diferencial. El operador diferencial, voy para atrás. Ahí está el operador diferencial. ¿Qué es lo que podemos expresar? A ver quién puede responder. ¿Qué expresamos con el operador diferencial? ¿Qué hallamos? Nosotros estamos expresando algo y queremos calcular algo con esa expresión. ¿Qué es lo que queremos calcular con ese operador diferencial? A ver, tiren ideas. La aproximación a la función. Antes, que es el operador diferencial, me ayuda a calcular un orden, el orden que yo quiero del diferencial. O sea, el diferencial sucesivo, ¿sí? ¿Y dónde aparece ese diferencial sucesivo? En la presentación que les hice hoy de Taylor, en una variable, en la fórmula de Taylor aparece por ahí medio encerrado un operador diferencial de una variable. ¿Sí? O sea, ¿qué expresa esto que escribí acá en el término B? En lo que recuadré con B, es un operador diferencial que me ayuda a calcular la derivada de orden n de la función g. ¿Qué hace ese operador? Y bueno, me ayuda a expresar la diferencial de ese orden. ¿Seguimos? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Sí? De nada. Hoja 6 ahora. Bueno, una vez que vimos esa expresión B, entonces, como la función g de t es de una variable, valga la redundancia, ponemos t, ¿sí? Aplicamos Maclaurin en el origen. Perdón, no le voy a llamar P0, le voy a llamar directamente en el origen, ¿sí? Entonces, ahí. Entonces, G de T, a ver si se acuerdan Maclaurin, es la función en el punto que quiero de Maclaurin es en el 0, ¿sí? Y luego hay una sumatoria con, vamos a poner I de 1 hasta N. ¿Se acuerdan esto, no? Si pongo N-1, ahora les explico qué significa. Y voy a derivar esa función
orden K, perdón, orden I, que me indica esta I, eso, ¿está? En el punto que quiero 0, en el origen, por T a la I, sobre I factorial. Parece chino, ¿eh? Más el término complementario de orden n, que siempre le digo es 1 más. Si yo acá tengo n menos 1, es 1 más. El término se da siempre en el punto T sub m, o en un punto interior. ¿Pregunta hasta ahí cómo vamos? ¿Vuelvo a repetir? Bien. ¿Qué decía McLaurin en análisis 1? Que voy a tener una f de x, que era la f en el origen, más la sumatoria con, le podemos poner k si quieren, de 1 hasta n, de la derivada de orden k del punto 0, y acá le podemos poner delta x a la k sobre k factorial más un término, y acá podemos poner n más 1. ¿Cómo se desarrollaba esto? F en 0 más la derivada de orden 1 en 0 por delta x, ¿quién es? X menos x0, ¿no es cierto? Y como x0 es 0, ¿quién es delta x? Es x nomás. Entonces, por x a la k. El primero es a la 1. Sobre 1 factorial, que es 1. Más, vamos al segundo, me ayudan a pensar. Segunda derivada. Es 0 sobre 2 factorial por, en vez de el delta x o la h o la k, en la letra que pongamos, era x sola porque x0 es 0. Por x al cuadrado más tercer orden, 0, 3 factorial, por x al cubo, más, y así sucesivamente. ¿Qué es este factorial? Es el producto de todos los números anteriores hasta ese número. 1 por 2. 1 por 2 por 3. Y esto sí o sí es 1. ¿Se acuerdan ahora, no? Nada más que yo acá ocupé otras letras, puse la I latina, porque tenía el K o el H, lo vamos a ocupar después. Profe, ¿qué significa el TN? Ese es el término residual, puedo poner TN o R sub N, no me acuerdo cuál le puse antes. Es el error que hay. ¿Viste la diapositiva vos recién? Sí. ¿Un ratito? Bueno, era el término, vamos a suponer que tengo la función que hace esto, en este punto. Entonces tengo la aproximación lineal, tengo la aproximación, una parábola, tengo una cúbica. Bien, en un entorno de este, vamos a elegir este punto, a medida que yo me acerco más, voy a tener menos error. Esto es el error. ¿Estamos? Término residual o de error. Y este término, este TM, era así. Yo le había hecho grafiquito, vamos a suponer que este es P0 y este es P1. Entonces vamos a poner un P acá. Este sería. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nada. Bien, entonces, seguimos. Yo
Yo no me acuerdo si ustedes miran, vamos para atrás, si ocupamos R o T, ¿no se acuerdan? Creo que siempre ocupé T. Igual, profe, se entiende. Gracias. Donde T sub N, entonces, ¿qué es ese error? Ese error siempre se define como la misma derivada de la función, pero de un orden más del que me indica la sumatoria. ¿Dónde? En el punto TM que yo le llamé. T a la n sobre n factorial es un término más. Y ese TM va a estar entre 0 y el valor de la T que tenga. En este caso, entre P0, el TM va a ser entre, si quieren, T0 y T1, ¿sí? Bueno, esto es Maclaurin. En 0. Ahora vamos a hacer lo mismo para T igual a 1, ¿qué pasa? O sea, si en Maclaurin me dio esta G de T, ahora en una proximidad de 0, que sería para T igual a 1, voy a calcular G en 1. Y va a ser igual a G en 0 más, y ahora vamos a tener la misma sumatoria, yo le llamé I de 1 a n menos 1, y como T, como el punto es 1, esto es 1, va a aparecer ahora 1 sobre I factorial, nada más. ¿Se entiende lo que dije ahí? Uno sobre I factorial por la derivada de orden I en el 0 más ese término residual de orden n en el 1. Bien, entonces, sustituyendo, dale que falta poco, ¿eh? No sé ni qué hora es, pero creo que vamos bien en la hora. Las 10, profe. ¿Mentira, en serio? Sí, profe. Sustituyendo A y B en C, era largo esto, ¿eh? Vamos a tener ¿qué cosa? Que G en 1, sí pasa que hice la presentación como para ubicarlo y capaz que ahí me extendí la presentación de PowerPoint. Más. ¿Qué es A y B? Voy para atrás. A es que G de 0 es la función en P0 y G de 1 es la función en P1. Y B es que la derivada de Gn es el operador diferencial. Eso quiero decir ahí. ¿Sí? Entonces, voy a tener que G en 1 es G en 0, esto que tengo acá lo vamos a trabajar ahí, más la sumatoria con I de 1 hasta n menos 1, de 1 sobre I factorial, y ahí voy a cambiar esa derivada de orden no cambié, ¿vieron? Ya me mareé por la hora que es. ¿Qué pondría en vez de por A acá? ¿Qué pondría en vez de A por el A ahí? ¿Y qué pondría por A en vez de este? Espero que no hayan copiado. ¿Me ayudan a pensar ahí qué era G de 1 en la expresión A? P sub 1. Es F de X0, H
o F en P1 como dijiste. Muy bien. ¿Y qué es G en 0? F en X0 y 0. Y en vez de poner esta sumatoria, ¿qué tengo que poner acá? En vez de poner esto, el operador diferencial, la derivada respecto de X por H, más la derivada respecto a Y por K, elevado, ahí por eso no usé la misma K, chicos, aplicado F en X0 y 0, más el término de orden n. Y eso era lo que queríamos demostrar. Me llevó mucho tiempo nomás, no porque sea difícil, sino porque me extendí en la presentación del PowerPoint. Bien, ¿se entendió más o menos esto? Entonces, en la práctica van a haber muchas actividades de Taylor, de operador diferencial, sobre todo para la compañera que dijo que era, para qué servía. En este caso, para la demostración de Taylor, el operador diferencial es el que me ayuda a definir es el puente para poder hallar la expresión de Taylor, ¿sí? Y yo tengo que saber manejar ese operador diferencial, de tal manera que esto, que es el operador diferencial, lo entienda bien, porque depende de qué orden quiero hacer el polinomio de Taylor, es cómo voy a aplicar ese operador diferencial. ¿Se entendió? Sí, profe. Estoy avisando al profe de práctica que recién termino. Profe, entonces lo que podría entrar sería todo desde que se empezó a desarrollar en la pizarra. ¿En un examen teórico? Sí, profe. Y sería hoja 5 y hoja 6. Ven que no es largo. Me llevó por la clase porque hice la presentación en el medio de PowerPoint nada más. Gracias, profe. Bueno. Hola, Mile. Hola, chicos. Hola, Javi. Buenos días. Recién terminé, Javi. Sí, estaba escuchando. Bueno, 10, dejamos 15 minutos, desde las 8 estabas, ¿no es cierto? Sí. 10 y 20 entonces, dejamos 15 minutos. Bueno. Y Claudia, no sé, no, ¿te avisó Claudia si ya terminó? No, a mí no me avisó nada.